Una máscara es una pieza normalmente adornada que oculta total o parcialmente la cara. Las máscaras se han utilizado desde la antigüedad con propósitos ceremoniales y prácticos. En este video te presentaré 10 máscaras tétricas, que eran utilizadas mayormente para protegerse, aunque también han sido utilizadas para ocultar rostros, incluso fueron usadas como parte de costumbres o tradiciones. La mayoría pensaría que estas máscaras son escalofriantes, pero en aquella época no pensaban en eso, solo querían salvarse de catástrofes o pensamientos humanos. Máscara antigás. Una máscara antigás es un dispositivo de uso individual, que se ajusta a la cabeza para proteger de vapores y gases venenosos. Consta de un cuerpo fabricado de un material flexible, que se adapta a la cara, unas protecciones plásticas para los ojos y una válvula para expulsar el aire. El uso y la cantidad de máscaras antigás aumentó considerablemente en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, debido a que durante este periodo fue cuando se crearon y emplearon experimentalmente las armas químicas más letales de la historia. Fue muy importante su uso, ya que en su tiempo eran utilizadas contra las bombas de gas y otros químicos ya inventados, que podían ser letales y provocar la muerte. Existen dos tipos de máscaras antigás, las cuales son las de uso militar o civil y las de uso industrial. Máscara antigás de Mickey Mouse. Durante los oscuros y sanguinarios días de la Segunda Guerra Mundial, de un lado y del otro se tomaron las debidas medidas y precauciones del caso, dando como posible un eventual ataque químico entre los bandos en pugna. Sin embargo, debido a que las máscaras para adultos eran demasiado pesadas y aterradoras para que los niños las usaran, así, Walt Disney y el fabricante norteamericano Son Rubber Company ayudaron a crear una máscara adaptada a niños que se parecía a su popular personaje de dibujos animados. La máscara era una versión pensada para niños de entre 18 meses y 4 años. Las máscaras antigás fueron un asunto muy serio para ambos bandos. Las máscaras fueron diseñadas para que los niños las cargaran y las usaran como parte de un juego. Se pensó que reducirían el miedo asociado con el uso de una máscara de gas, y con suerte mejorarían su tiempo de uso y por tanto, la supervivencia del pequeño. Finalmente, se fabricaron alrededor de 1000 máscaras, cada una con ojos de cristal mirando hacia afuera con la cara del famoso ratón, conectada a un filtro de aire. Dado que la guerra química nunca llegó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, así que fueron regaladas a distintas personas. Máscara antigás para bebés. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el temor al uso de gases por parte de los alemanes en los bombardeos de Gran Bretaña era muy real. Durante la anterior guerra mundial se utilizaron en las trincheras de Francia con resultados devastadores y era realmente preocupante que se volviera a utilizar, por lo que las autoridades extendieron el uso de las máscaras antigás en toda la población, especialmente entre los niños. En cuanto a las máscaras de gas para los niños, eran realmente aterradoras. El pensar que usarían algún día esas máscaras les causaba pánico. Estas máscaras fueron creadas para los bebés y niños de 12 meses hasta 4 años, cubriendo totalmente la cabeza. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron masivamente agentes químicos que mataron a más de 100.000 personas e hirieron a millones. La crueldad de estos productos. Máscara de splatter. Estas máscaras fueron usadas para la protección de los operadores de tanques británicos en 1917, en la batalla de Cambrai en la Primera Guerra Mundial, estando bajo fuego. El tanque escupía remaches y astillas de pintura con plomo a los ocupantes. Las máscaras eran de cuero y cota, con mallas servían como última línea de defensa contra esta lluvia de balas y explosiones. En cuanto a estas máscaras, se parecen como a un tipo de dispositivo de tortura medieval, pero fueron creadas para protección de los ataques. En aquella época estaban en guerra, utilizaban mucho las balas con plomo y pintura. Eso significaba que tenían que crear algo para protegerse a toda costa, que producía la pintura conjunto con el plomo,
Estas máscaras fueron las únicas que sirvieron como protección personal. Máscara de la vergüenza. Las máscaras de la vergüenza eran usadas como castigo en Alemania durante los siglos XVII y XVIII. También se utilizó en Inglaterra, Gales y Escocia. Lo más curioso era que las personas eran obligadas a usarlas cuando violaban alguna convención social, como chismes o contar chistes sucios. Además de torturar con peso del artefacto, el objetivo del castigo era humillar al máximo al infractor. Por eso, las máscaras solían indicar el error que la persona había cometido. Las orejas alargadas sugerían a una persona tonta, y el hocico de cerdo señalaba que la persona era sucia. Algunas máscaras llegaban incluso a hacer ruido cuando la persona respiraba, solo para llamar la atención de otros, o poseían una barra de hierro que prensaba la lengua y causaba incomodidad al infractor. Aunque existen muchos tipos de máscaras de la vergüenza, todas tenían el labor de indicar que la conducta era mala y de dar una lección para que se arrepintieran de lo que habían cometido. En algunos casos mucho más graves, no solo se trataba de humillar públicamente a las personas, sino también de torturarlas. Máscara de muerte o máscara mortuoria. Es una copia fiel del rostro de una persona fallecida recientemente, obtenida por la técnica de vaciado en yeso, y luego reproducido por medio de materiales fluidos de punto de fusión bajo técnica de vaciado ales como cera de abejas, o este mismo material combinados con resinas, con el objeto de obtener un retrato en 3 dimensiones positivo para inmortalizar el rostro. Ahora bien, la más hablada y reconocida entre estas, es la de Tutankamón. Dentro de estas máscaras mortuorias es seguramente la más ilustre y conocida. Este emperador egipcio, al que la muerte sorprendió antes de alcanzar los 20 años, fue enterrado a toda prisa y sin respetar los plazos preceptivos debido a la descomposición acelerada de su cadáver. Su reinado fue corto, casi intrascendente, pero ha pasado a la historia gracias al descubrimiento en 1922 por parte de Howard Carter. Te presento algunas máscaras mortuorias de famosos. Máscara de Alexander Peden. Esta máscara fue usada como disfraz por uno de los predicadores más carismáticos de los Covenanters. Alexander Peden, o el profeta Peden, fue un pastor presbiteriano escocés que predicó ilegalmente contra los cambios impuestos por Carlos II. También alentó a sus seguidores a desafiarlos, ideó una máscara, la cual está hecha de cuero y tela. La barba y la peluca probablemente están hechas de cabello humano real. También hay plumas alrededor de los ojos y dientes postizos unidos. Fue descubierta en la década de 1840, junto con su espada. La idea se le ocurrió al tratar de ocultar su rostro y no ser reconocido por los seguidores de Carlos II. Con su máscara consiguió burlar los designios del rey y seguir predicando durante más de 10 años. Máscara de tribu Iroquois. Estas máscaras eran usadas por la sociedad iroquesa, uno de los muchos tipos de medicina en las tribus iroqueses. Esta se utiliza como una especie de último recurso, cuando ninguna de las otras curaciones pueden sanar un paciente. Lo que hace a estas máscaras más inquietantes que otras máscaras tribales, es que no son meras tallas de madera, sino que son consideradas como la encarnación viviente de un espíritu. Máscaras de Halloween antiguas. La costumbre de disfrazarse para Halloween tiene raíces celtas, más bien anglosajonas. Las noches de invierno de hace cientos de años representaban una amenaza a la gente. Su oscuridad le provocaba mucho miedo porque creían que en la noche de Todos los Santos, los muertos cobraban vida y se convertían en fantasmas, en momias, en brujas, etc. La gente también pensaba que se los encontraría por las calles si salían de sus casas. Como no todos podían permitirse quedarse en casa toda la noche, los que salían creían que disfrazándose no serían reconocidos por los fantasmas.
Para ver las máscaras de Halloween verdaderamente horripilantes, tenemos que mirar hacia atrás, hace 70 a 100 años, cuando la gente tuvo que hacer sus propios trajes utilizando solo su imaginación. Y cualesquiera que sean las cosas que habían por allí, lo que ellos utilizaban para fabricar sus máscaras era un montón de tela y papel maché, y eran tan asimétricas y primitivas que incluso las más lindas son completamente inquietantes al verlas hoy. Máscara de la peste negra. La peste fue una enfermedad que se extendió por toda Europa en la Edad Media. Para combatir la enfermedad, los médicos idearon una indumentaria de lo más siniestra. La enfermedad se caracterizaba, básicamente, por fuertes dolores de cabeza, vómitos y fiebres muy altas, que provocaban la debilidad y abatimiento del paciente, que podía llegar a morir. En aquel tiempo se pensaba que la peste se contagiaba por vía aérea, y que penetraba en el cuerpo por los poros de la piel. Esta es la razón por la que los médicos utilizaban guantes de cuero, gafas, sombrero de ala ancha y un enorme abrigo de cuero encerado que llegaba hasta los tobillos. Esta indumentaria se completaba con una vara que utilizaba el médico para apartar a aquellos que se acercaban demasiado. Como complemento utilizaban la conocida máscara con forma de pico de ave. Los doctores rellenaban la zona del pico con plantas aromáticas para mitigar los olores. Se incluían unos ojos de cristal para salvaguardar los globos oculares. Otra de las razones por las que tenía esa forma era porque el pico impedía que el doctor se acercase al aliento del infectado. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita. Así recibirás notificaciones cada vez que suba un video. También comenta de qué tema quieres que hable en los siguientes videos. Así me ayudas a tener buen contenido en el canal. Hasta la próxima.